Saludos mi gente, mi nombre es Alfredo Varela. Hoy les voy a contar uno de mis viajes astrales. Este es del año pasado, el 30 de marzo del 2022. Es un viaje astral donde tuve la posibilidad de conversar nuevamente con el Padre Universal. Puedo decir que en dos facetas o en dos diluciones de la forma del Padre Universal, porque primero pude verlo en el astral como una forma física, y de cambiar ciertas conversaciones como humanas con él, y luego pude trasladarme a otro espacio donde pude ver una forma más, digamos, elevada o energética de él y conversar nuevamente, pero ya en términos más espirituales. Entonces, bueno, el viaje inicia viéndome que estoy acompañado por mi padre. Estamos en una fábrica, o sea, somos como, digamos, dueños de una especie de fábrica. Y estamos mirando una máquina que la función que tenía, para explicarla rápidamente, era que se le introducían como pastillas de jabón azul por un lado y la convertían esas pastillas de jabón se convertían en una especie de pasta que daba algún tipo de ganancia económica. Y a mi costado escucho una voz de una persona que me decía que el único problema de esta máquina es que era que había que meter las pastillas en orden y de una en una, y eso era un proceso que demoraba, o sea que había un cuello de botella en el proceso. Las pastillas de jabón eran de color azul. Me gusta señalar eso porque el azul siempre va vinculado con la energía para mí, de Dios. Normalmente se manifiesta en colores azules o colores violetas. Luego de allí veo que aparece uno de mis socios, o sea, una persona que había sido mi socia aquí digamos, en la vida terrenal, y me pregunta que si vamos a cobrar pronto. Entonces yo le digo, sí, claro, ya pasamos la factura, le digo yo, y seguramente en un par de días recibiremos el pago. Entonces seguíamos hablando de la fábrica y de todo este proceso que teníamos allí en cadena, ¿no? Que hacíamos algo con esta máquina. Luego me voy con este socio, salimos de la fábrica, cada quien agarra su carro y nos vamos, pero yo, a pesar de que nos fuimos separados, yo siento que vamos unidos en un solo carro. O sea, era como que nos habíamos ido cada uno por su lado, pero estábamos viajando igual juntos. Llega un punto donde yo le digo, te pasaste la salida. Como que teníamos que salir en un lado, pero luego inmediatamente me doy cuenta que era yo el que tenía que quedarme en esa salida. Entonces, bueno, nos despedimos y cada quien siguió su camino, así separados y unidos al mismo tiempo, no sé cómo. Era una sensación, como les digo. En ese momento me doy cuenta que llego a una oficina donde me vuelvo a encontrar con el padre. Él está en su escritorio, en su oficina, y yo llego frente a él. Y él me pregunta, ¿cómo vamos a repartir el dinero? Porque aparentemente había una reunión donde teníamos que ir a repartir las ganancias de esta empresa en la que estábamos nosotros trabajando. O formábamos partes, o éramos socios, algo por el estilo. Yo le digo a él, vamos a hacerlo como siempre. Entramos a la reunión, repartimos todo lo que tengamos que repartir sin importar si la empresa se queda sin liquidez, porque tú sabes que tú y yo somos la liquidez. Entonces él me mira, se ríe y me dice, ¿de qué liquidez hablas? Me señala que hay personas a nuestro alrededor y me dice, los demás solo caminan por aquí y por allá. O sea, me estaba dando a entender como que habían personas que todavía no estaban haciendo su trabajo y que por eso él aún no quería hacer la repartición. Todo esto es muy paradójico porque estoy hablando de que estamos hablando en lenguaje terrenal y humano, o sea, como viendo que este mundo es una creación donde hay un proceso lento, donde se procesan esas unidades de pastillas que estábamos metiendo en esa máquina, pero que había que procesarlas una por una y que demoraba, que sí había ganancias y las personas estaban esperando las ganancias, pero que pronto iban a llegar las ganancias, o sea que pronto se iba a realizar la cosecha de las ganancias, ¿verdad? Pero que todavía el Padre Creador Universal no estaba decidido a repartir las ganancias porque faltaban personas que no estaban haciendo su trabajo aún.
Eso lo dejaba claro. Estamos hablando en lenguaje humano, recuérdense. Todavía lo estoy viendo físicamente. No lo estoy viendo en energía ni nada por el estilo. Justo en ese momento que él me dice que él no quería todavía repartir, todo se disuelve a mi alrededor. Y entonces ahora veo un bolígrafo morado frente a mí que está dibujando un punto también con tinta morada. De pronto la imagen se comienza a abrir y comienzo a ver muchos puntos igualitos, muchos puntos. Se abre la imagen hasta que se forma un círculo conformado por millones de estos puntos. Entonces, en ese momento que siento que estoy viendo esa imagen, esa especie de geometría de miles de puntos morados en ese círculo, escucho una voz que dice: ¿por qué Dios es así? Así parecía que era yo mismo, o sea, mi voz interna preguntándome, que ya venía de esa conversación, primero terrenal y humana, y ahora estaba entrando en esta esfera más, digamos, sublime o espiritual, un poco más elevada, y escucho mi propia voz interior diciéndome, preguntándome, haciéndome ese cuestionamiento, ¿por qué Dios es así? Y entonces escucho una frase que me dice: soy 4. Y al final de la frase me ponen una línea, logro leer una línea que dice: levantar el miedo. Eso fue lo que ocurrió en esa primera parte del viaje, ¿no? Luego, durante el día, esa frase se quedó en mi mente. Y en mi meditación de la tarde, entré a la meditación. Y cuando logré ya entrar en estado de conexión, pude divisar una pared de ladrillos que inmediatamente pude sortear como saltar. Y cuando la salté, al fondo se abrió un espacio donde lo que veía al fondo era un sol de color morado. Sí, un sol de color violeta. Avancé flotando en el vacío, acercándome mucho a este sol, y a medida que me iba acercando a ese sol, el sol tenía destellos azules. Y al lado del sol vi la silueta que parecía ser una especie de cabeza muy grande. No se podía ver los detalles de esta imagen de cabeza, no se le veía rostro, ojos, boca, nada, porque tenía unos destellos de luz muy impresionantes que resplandecían, que emanaban de ella. Lo que sí se podía ver es que era una cabeza calva, o sea, con una calva prominente, y que esa calva brillaba con una intensidad incalculable. O sea, era como que dentro de esa cabeza, de esa calva, había un cerebro o algo que estaba resplandeciendo, brotando una luz inmensa. Y allí es donde comienzo a sentir una conexión con esa cabeza, con ese ser que estoy viendo allí al lado de ese sol violeta que destella, ¿no? Así. Y sentí una conexión muy fuerte con él y le pregunté cómo estaba directamente. Y ahí es donde empieza esta conversación un poco más espiritual, porque como les digo, fueron dos fases de esta conexión que se dieron en momentos separados, pero que al final estaban unidas y vinculadas. Cuando le pregunto cómo estaba, él me respondió: aquí solo podemos estar. O sea, que no hay bien, mal, regular, nada. Aquí solo se está, se es. Luego le pregunté cómo se llamaba y él me dijo: puedes decirme él. Lo siguiente fue bastante interesante porque decidí pedirle directamente una frase que me sirviera de guía y de crecimiento espiritual. Entonces él me respondió: te he dado varias. Y sin saber cómo, vino a mi mente la imagen de la frase escrita que decía en letras: simplemente disfruta. Pero lo paradójico de esto era que cuando yo leía esa frase en letras escritas, simplemente disfruta, en mi mente lo que se repetía era la frase que había tenido en el viaje nocturno, que era levantar el miedo. Entonces yo veía la frase que decía simplemente disfruta escrita en letras en mi mente, o sea, en la imagen, pero en mi mente el sonido que yo escuchaba en mis oídos era levantar el miedo. Entonces como el mensaje que estaba siendo bastante directo era que para mejorar mi camino espiritual era: quítate los miedos y simplemente disfruta.
Después de que ocurre esto de que leo las frases, como le digo, y ocurre esa dualidad entre lo escrito y lo que escuchaba y la sensación que tenía. Y entonces, entre mi confusión, intenté ser más específico y le dije, pero por favor, ¿puedes decirme algo más palpable para entenderlo mejor? Y él me respondió, palpable no es de este mundo. O sea, seguía dándome a entender que en esas esferas superiores no podían haber cosas de una índole terrenal. Decidí seguir con mis preguntas y entonces volví a lo que me dijo anterior inicialmente, que él dijo, soy 4. Le dije, entiendo que por 4 me estás diciendo que el creador principal, Dios, existe el creador principal, Dios, su hijo, o todos nosotros que somos hijos de Dios, mejor dicho, y también existe el yo superior y la madre, que es la parte femenina de Dios o la tierra. Eso fue lo que yo le dije en ese momento, ahí en la presencia de él. Eso fue lo que me vino a la mente. Y que para mí esos 4 pilares eran lo que unido conformaban lo que podríamos llamar de alguna manera Dios. Entonces, después que le dije eso, le pregunté, ¿tú eres el creador principal? Y se lo dijo de una forma respetuosa, tú eres el creador principal. Él respondió, el creador principal no tiene forma ni cuerpo, es solo energía. Entonces le dije, tú eres el yo superior. O sea, como que intenté ir bajando, ¿no? O sea, bueno, está bien. El creador principal es algo que no podemos palpar, no podemos. Ahora te pregunto un poco más abajo. Tú eres el yo superior. Y entonces él me respondió nuevamente, puedes decirme él. Decidí seguir hablándole y diciéndole, entiendo que aquí donde estamos, o sea, ya comencé a como que, bueno, a captar la esencia de ese momento, ¿no? Decidí seguir hablándole y diciéndole, entiendo que aquí donde estamos no es un lugar de cosas palpables. Le digo, entonces, puedes enviarme la información o tu mensaje. Sé que no lo entenderé con las palabras de mi realidad, pero esa información al recibirla cambiará algo en mí. Entonces, en ese momento que le dije eso, comencé a sentir cómo mi chakra de la frente, mi tercer ojo, vibraba con gran intensidad. Había la sensación de hormigueo y asocié eso con el envío de la información que yo le estaba diciendo que podía darme en ese momento. Fueron para mí como sentir que había miles de frases y palabras que yo no eran entendibles para mí. Pero de lo que sí podía estar seguro era de que me estaba dando el mensaje. Al final, digamos que terminó esa sensación de hormigueo y de esa entrada de información en mi chakra. Y lo que sí entendí es que ya el mensaje estaba dado. En ese momento, este ser de luz que estaba frente de mí me hizo ver un pasillo de forma triangular, como una especie de túnel dimensional. Yo me despedí de él y me fui por el túnel, y en ese momento terminó la meditación y abrí los ojos. Bueno, amigos míos, solo para concluir, puedo decir que además de toda la información, comenten y que me dejen sus apreciaciones en los comentarios para enriquecernos entre todos y, digamos, saber qué opinan y cuál es el significado que le ven a muchas de estas palabras y frases que intercambié. Para mí la experiencia, una de las características fundamentales es la posibilidad de acceder a esta conexión en formas escalonadas de existencia, donde uno puede conectarse con estas energías o estas conexiones con Dios en diferentes niveles, digamos, desde sublimes a materiales terrenales y dimensionales. Y por eso fue que, para poder llegar a hablar hasta en ese nivel donde lo estaba viendo en forma de ese sol y ese ser resplandeciente de cabeza sin forma, ¿no? Azulado y brillante, para poder llegar hasta allá
fue como ir subiendo de niveles, primero por supuesto de la realidad, hasta una dimensión donde todavía había formas humanas, luego hasta un desdoblamiento donde se podía sentir que podías estar en dos sitios al mismo tiempo, incluso hasta un pequeño preludio de conversación interpretativo de por qué todavía no había esa evolución terrenal que tantas personas mencionan y esperan en esa oficina con el padre, y luego hasta llegar a esa esfera un poco sublime, donde se podían entender otro tipo de características que identificaron lo que es la divinidad, la forma en que pueden apreciarse las cosas en una óptica diferente, desde un plano donde lo palpable no es lo principal. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.